Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Arandina Radio. Humanizarte. Imaginación. Revolución. Creación. Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego. Arte. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Eso es la humanidad. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando te espero. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Humanizarte, un espacio orientado por el Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Ariandina. Y por supuesto, dándoles la bienvenida el día de hoy a nuestro espacio habitual. En el Control Master nos acompaña Fabián Pérez, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy. Emisión que comienza hablando acerca de cómo las palabras nos influencian, cómo las palabras también dicen mucho acerca de lo que pensamos, cómo las palabras construyen discursos y, por supuesto, cómo a través de ellas transformamos el mundo. Son de hueso y tu vientre sabe a pan, la catedral es tu cuerpo. Hoy tenemos un espacio para detenernos un momento, escuchar con atención y preguntarnos cómo las palabras terminan construyendo de manera muy especial el mundo en el que convivimos y nos relacionamos con otros. Sin duda alguna vivimos relacionados y vivimos rodeados de discursos, comentarios, noticias, publicaciones, opiniones, brumas, de manera muy particular, titulares, palabras que repetimos todos los días, casi sin detenernos a pensar qué producen realmente, ¿no? Y justamente ahí aparece la pregunta que hoy queremos poner sobre la mesa. ¿Qué pasa cuando ciertas palabras comienzan a producir rechazo, a producir miedo o exclusión hacia otras personas? Porque muchas veces, sin duda alguna, creemos que el odio aparece únicamente en discursos extremos o violentos y no es así. A veces el odio empieza en algo aparentemente pequeño, un comentario, una etiqueta, una burla y eso es normal, ¿no? Así ha sido siempre. Así que hoy queremos reflexionar sobre los discursos de odio, no solamente sobre insultos evidentes, sino como formas de lenguaje que poco a poco van construyendo estereotipos, justifican exclusiones y hacen de alguna manera ver que ciertas vidas parezcan menos importantes que otras. Para ello, pues tenemos un grupo amplio de estudiantes que nos acompañan, que hacen parte del curso Discurso y Construcción Social, y pues voy a darles la bienvenida. Vamos a tener presencia activa de nuestros estudiantes, como es la razón de ser también de este espacio, y bueno, tengo la posibilidad de darles la bienvenida a ellos y a ellas el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y pues bueno, comencemos entonces este espacio. ¿Quiénes nos acompañan en la mañana de hoy en este momento? Helen Tovar, Erika Mayorga, Sofía Beltrán. Cristian Mayorga. Muy bien, ¿estudiantes de qué programa? Trabajo Social. Trabajo Social y Cristian. Yo soy de Derecho. De Derecho, listo. Aquí estamos entonces con una variedad bastante interesante para compartir y dialogar.
Este espacio, el día de hoy, pues ha querido ser justamente un escenario para comenzar a dialogar acerca de cómo de alguna forma las palabras pequeñas, los comentarios cotidianos, las burlas o frases que repetimos automáticamente sin detenernos a pensar, producen ciertos efectos, ¿verdad? Y quisiera justamente comenzar por poner en contexto a las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Cada uno de los estudiantes de los grupos aquí presentes hicieron un ejercicio de recorrer ciertos espacios de la universidad, entrevistar a algunas personas y tomar algunas referencias frente a cuestiones bien particulares. Esta primera sección, en este momento, la hemos denominado Las palabras que hieren, discursos de odio en el lenguaje cotidiano. Y antes de pues compartir precisamente el audio, el producto que ustedes han generado, ustedes han estado en labor de campo de manera muy especial. Cuéntenos brevemente para ustedes qué ha representado esta exploración de los discursos de odio, qué ha representado para ustedes también el pensarse la relevancia de los discursos en la vida cotidiana. Digamos que para nosotros fue un poquito, pues muy interesante también ver las perspectivas que los estudiantes también nos pudieron dar y no solo quedarnos con la opinión que nosotros teníamos, sino también ver cómo pues las opiniones de distintas poblaciones. Entrevistamos a 3 personas de carreras completamente diferentes, lo que nos permitió también un poquito observar pues la visión que tienen de pues el tema. Muy bien. ¿Qué otra perspectiva les ha parecido interesante del ejercicio? Pues la normalización que tienen de pronto como de, o sea, como de que tendemos como de pronto a normalizar ciertos comentarios o ciertas actitudes frente a comentarios, porque incluso no necesariamente nos respondían como directamente en un tema grupal, sino incluso como de docentes hacia sí mismos y el discurso que se maneja como a la hora de enseñar. Entonces también fue interesante como descubrir como el discurso que se maneja en diferentes aspectos sociales de la vida. Adicional, digamos que observamos que ciertas palabras pueden llegar a limitar propiamente a la persona, lo cohíbe de hacer lo que en verdad quiere, hasta en temas de estudio los limitan siempre como a ser ellos mismos o los limitan a cosas que pueden hacer y simplemente por comentarios que no lo hacen. En términos generales, cuando ustedes se acercaron a las personas, ¿qué preguntas les hicieron? Digamos, compártanos antes de compartir el audio y la producción que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Qué preguntas les hicieron a las personas cuando se acercaron, cuando tuvieron la posibilidad de compartir y dialogar con ellos? Una de las preguntas que hicimos fue qué frase, como que se normalizaba mucho, pero que en realidad era ejercía un poco de violencia o opresión, sí, como a la sociedad. Okay. También hicimos como preguntas alrededor de si consideraba que pues justo como que normalizamos palabras que al final terminan siendo violentas. Entonces también como que preguntamos cosas en torno a palabras que pues como socialmente y cotidianamente decimos, pero que dentro de el ser pues sí tiene una connotación un poco dolorosa. Bueno, entonces vamos a escuchar esta primera sección, este producto sonoro que ustedes han construido y conocer qué piensan las personas entrevistadas por este grupo, insisto, que nos comparte un poco su experiencia, las palabras que hieren. ¿Qué frase o comportamiento has escuchado que pueden hacer sentir mal o excluir a ciertas personas? Como palabras sobre su aspecto físico o sobre sus comportamientos o sus errores, se podría decir. ¿Has escuchado frases que generan rechazo hacia ciertos grupos sociales? Sí, como en el caso de la xenofobia, en el caso de los migrantes venezolanos. ¿Crees que algunos chistes o bromas puedan convertirse en formas de violencia? Sí, claro, cuando se meten, digamos, con tu físico, cuando, digamos, también con el estilo también de uno, no sé, cuando uno está así como perdido en este momento y como que las neuronas no te dan. Okay.
¿Cómo crees que las palabras puedan afectar la forma en que vemos a otras personas? Por la programación que ya se tiene, lo que te digo, nosotros acostumbramos las palabras como la expresión de, ay, me equivoqué, ay, soy marica. Entonces, digamos, lo que te digo, hay personas a las que esa parte les molesta, les es ofensivo y uno ya como que lo generaliza, lo acepta como tal. O digamos, cuando tú tienes un compañero que pues, es más oscurito que uno y uno todo el tiempo, por más medianamente oscuro, o sea, no tiene que ser una persona negra, pero tú como lo asumes y le dices como, ay, el negro. Claro, sí, sí. Entonces, eso también por comunidad y demás es como de cierta manera ofensivo, aunque uno no. ¿Qué frase o comportamiento has escuchado que puede hacer sentir mal o excluir a ciertas personas? eh, pues como la palabra tú no puedes, Ok, porque pues en cierta forma como que limitan a las demás personas o tú no puedes hacer esto porque pues no estás no eres alto o no puedes hacer esto porque o por una condición física o por cualquier otra cosa. ¿has escuchado frases que generan rechazo hacia ciertos grupos sociales? Sí, ¿Cuáles? como, ay, mira los otakus, Ok, y mira los raritos, ay, ellos son todos raros. O sea, ok. y pues tratan como de alejarlos y de excluirlo de todos porque pues son supuestamente raros, sin saber qué personas son ellos. Y los juzgan antes de Los conocerlos. juzgan antes de ¿Crees que las palabras pueden afectar de forma en que vemos a las otras personas? Uy, mucho. Porque pues que a ti te digan, por ejemplo, yo que estudio gastro, que te digan, ¿por qué demoras tanto o por qué no lo haces bien? Cuando todos literalmente estamos aprendiendo. Entonces, esas son palabras como que hieren demasiado. Bueno, precisamente después de escuchar esto y de revisar un poco el ejercicio realizado por ustedes, quisiera preguntarles, bueno, ¿cómo fue la experiencia de salir, ¿no? A conversar con las personas sobre este tema? ¿Qué sensaciones les generó a cada uno de ustedes? Creo que fue una experiencia muy gratificante para todos, digamos, como justo encontrarnos con opiniones diversas y que al igual, pues la comunidad también estaba dispuesta a hablar con nosotros y como que cooperó mucho con las preguntas, también porque no es un tema que se abre abiertamente, ¿no? Digamos que lo primero que pensamos al hacer como entrevistas no son como vamos a hablar sobre las palabras que hieren, sino otro tipo de temas más comunes. Entonces creo que esto fue muy interesante para todos nosotros. ¿Qué rasgo identifican ustedes que haya sido relevante frente al asunto de la normalización de ciertos discursos? Es decir, ¿qué sienten y qué perciben a partir de haber realizado este ejercicio? Que se tiende a normalizar mucho las palabras, ¿sí? En ese sentido, pues claramente lo cohíben a las personas de ser ellos mismos, limitan, digamos que ciertas actitudes y en un ámbito, digamos, estudiantil, muchas veces hasta pueden hacer que la persona desista de sus sueños. ¿Estamos privilegiando cotidianamente o alimentando discursos de odio que terminen excluyendo? ¿Ustedes qué piensan? Sí, considero que sí, porque, por ejemplo, como se mencionó, como que existen varios chistes respecto a diferentes grupos, y son chistes que se repiten y que cada uno implementa dependiendo del grupo en el que se encuentren. Por ejemplo, eso hay el grupo de los raritos, incluso llegar a utilizar chistes respecto a temas como de raza, pues eso incrementa como la violencia de esos grupos. Y pues también como así como que excluyen y no dejan que las personas como que tengan su personalidad o sean libres, se expresen libremente porque pues esas palabras que ya normalizamos como que los cohíben de ser ellos mismos. Bueno, palabras que terminan configurando prejuicios, que terminan alimentando en ocasiones el discurso de odio. Brevemente, en una frase, ¿cómo sintetizan? ¿Qué piensan acerca de los discursos de odio y cuál consideran que es su impacto? En una frase, en una idea con la cual podamos cerrar este primer segmento. Yo creo que la frase con la que cerraría es que justo las palabras tienen poder. Y muchas veces tomamos a la ligera cualquier palabra, pero las palabras pueden herir a las personas. Primeramente que las palabras limitan pues, la condición de la persona. Yo creería que los chistes no deberían, el chiste tiene una realidad de fondo. Las palabras sí tienen poder y tienen
ese poder como de herir a las personas y de cohibirlas de ser. Bueno, las palabras sin duda alguna transforman la vida y pues vamos a seguir dialogando en este espacio Humanizarte el día de hoy sobre el sentido de las palabras. Palabras que en el marco de nuestros tiempos vale la pena pensar. Discursos de odio y exclusión social. Hoy hablando en Humanizarte sobre las palabras también pueden violentar. Y continuamos en Humanizarte, dialogando, compartiendo con nuestra comunidad de estudiantes, los estudiantes del curso Discurso y Construcción Social, con quienes ha venido construyendo precisamente una experiencia bastante interesante, y ahora queremos abrir una pregunta fundamental y bastante interesante. ¿Todas las personas tienen derecho realmente, o tienen realmente más bien la misma posibilidad de ser escuchadas? Porque vivimos en una sociedad donde ciertas voces parecen tener automáticamente más legitimidad que otras, ¿no? Eso de alguna forma ya pone en perspectiva un asunto valioso para ser cuestionado y para ser pensado. Pero antes de conocer lo que piensan nuestros estudiantes y saber, por supuesto, qué piensan los entrevistados, el trabajo de campo que ellos hicieron y ellas hicieron, ¿quiénes nos acompañan en este momento? Dana Carreño, Wilson Tavares, Valentina Rodríguez, Dayan Ortiz. ¿Y a qué programa pertenecen? Trabajo social y sociología. Sociología. Wilson aquí es de sociología. Como les comentábamos, tenemos un grupo bastante diverso y bastante interesante. Bueno, ¿quién tiene derecho a hablar? Hablemos un poquito sobre poder, autoridad y silenciamiento. ¿Qué ha representado para ustedes este acercamiento a la comunidad ariandina a partir de estas preguntas que en instantes estaremos escuchando y compartiendo la perspectiva y el enfoque que los entrevistados, las entrevistadas a quienes ustedes se acercaron tienen? ¿Qué representa para ustedes este asunto? El acercamiento con la comunidad fue interesante porque fue diverso. Contamos con la perspectiva de un compañero de Argentina. Entonces él nos explicaba cómo él vive el discurso, los discursos de odio y los discursos que cree que tienen más poder que otros. Él nos comentaba que las personas que tienen poder son las que son realmente escuchadas. Todas las personas podemos hablar, pero solamente hay discursos que sí se autentifican como verdaderos o como que sí vale la pena escucharlos. Él nos comentaba que eran esos discursos. También otro tema era el tema de las poblaciones que no son tan grandes, como por ejemplo los afro, las personas LGTBI, las mujeres en ciertos casos, inclusive hasta los hombres en ciertos aspectos. Es decir, hay definitivamente una invisibilización, ¿no?, de algunas voces. ¿Qué más les hace pensar un poco este asunto? También nos decían como que las relaciones de poder influyen mucho, digamos, porque tú eres el dueño de la empresa, entonces tu empleado no tiene voz ni votos, tienes que hacer lo que yo diga. También el tema de las redes sociales, donde muchas veces se invisibiliza muchas cuestiones y se empodera muchas otras opiniones. Y como al ser una población que está tan en TikTok o en redes sociales, pasamos de un tema a otro y no le damos la importancia que se merece. Bueno, también debemos entender que, como Bordier lo explica, el capital simbólico o la perspectiva que nosotros le damos a una persona por creer que tiene una profesión o porque tiene un cargo o que porque tiene una experiencia más alta que nosotros de vida o algo así, es ya creer que esos discursos son legítimos y que se deben aceptar y se deben llevar a cabo.
sin cuestionarse, sin preguntarse si realmente le hace bien a las personas que están recibiendo el discurso, no quienes los están dando como tales, sino quien los está recibiendo. Eso sin duda alguna también tiene una relevancia importante al momento de pensarnos la cuestión de los discursos de odio. Algunas de las preguntas que ustedes realizaron a las personas a quienes se acercaron, mencionémosla antes de escuchar el producto que tenemos compartido el día de hoy. ¿Cuáles fueron algunas de esas preguntas? Bueno, la primera fue ¿quién cree que tiene más autoridad para hablar sobre problemas sociales? En la segunda preguntamos ¿qué personas o grupos sientes que no son escuchados? En la tercera, ¿por qué crees que algunas opiniones tienen más peso que otras? Y en la cuarta, ¿crees que todas las personas tienen las mismas oportunidades de ser escuchadas? ¿Por qué? Por último, preguntamos que qué pasa cuando alguien expresa una opinión diferente a la mayoría. Bueno, entonces, ¿qué les parece si escuchamos en esta sección ¿quién tiene derecho a hablar? Hablemos un poquito de poder, autoridad y silenciamiento. Categorizar siento que no está bien, considero que todos podemos y tenemos la potestad de hablarlo, el tema es de qué discurso llega a impactar más a las sociedades. Las autoridades, la sociedad y la política. Obviamente tienen un estudio, una formación, o, no sé, relacionado con sociólogos, psicólogos, es muy dependiendo del tema. Todos deberíamos tener el poder de hablar, creo yo, y también las personas que toman iniciativa también contra problemas que la gente no se anima a hablar. Y los jóvenes también, aunque no seamos una minoría categorizada, pues siento que muchas veces la opinión de los jóvenes sobre el país y sobre nuestro propio futuro son muchas veces invisibilizadas. Muchas veces la ciudadanía, el pueblo. Sobre todo los jóvenes, las mujeres. Considero que algunas tengan más valor que otras. Vuelvo al mismo tema del discurso. Lo que considero es que dependiendo de tu posición, si eres un profesor, si eres un líder de grupo, va a tener más peso tu discurso y pues puede impactar más, pero no significa que uno valga más que otro. Tú tienes a veces plata, entonces tú puedes opinar. Si no, pues tu opinión no vale. Tenga más valor que otras, sino que hay algunas opiniones que rompen ciertos esquemas que no incomodan tanto, ¿me entendés? Cuando vos rompés un esquema que está súper, por ejemplo, cuando era el concepto del hombre en la familia, por ejemplo, y cómo se tenía que tratar sobre la mujer, era un esquema que era incómodo para romper. Entonces siento que se le daba menos valor a las primeras personas que intentaban romper ese molde, pero si yo, por ejemplo, quiero hablar sobre un tema que no influya tanto en los grupos sociales grandes y a las personas de poder, siento que se le puede dar más voz incluso. Independiente de pues, su raza, su etnia, su procedencia, no todos vamos a tener el mismo nivel, ya que no todos llegamos a tener las mismas oportunidades por la desigualdad estructural que vivimos. Entonces, no. No siempre, porque, como te digo, a veces valen más las palabras de una gente mayor que pues de una gente que no tiene pues como que esos recursos. Deberían tenerlas, pero no siento que las tengan. O sea, hay personas que están en una lucha constante todo el tiempo, temas que todavía no se terminan de resolver o que están en boca de todos 2 meses y después ya se les olvida, como por ejemplo el tema de Palestina e Israel. Vuelve todos los años hay 1 o 2 meses o 3 meses que se habla y es furor y todos se piden justicia. Después nadie se acuerda o nadie lo habla y se ignora, pero porque no se le da el valor y la importancia que tiene el momento de decirlo. Siento que todos podemos y tenemos el derecho a pensar diferente, pero claramente nuestras opiniones y nuestros actos están limitados cuando afectamos a los demás. Si yo tengo una opinión, categoricémosla como funable, pues claramente yo no la voy a decir o no la puedo expresar porque pues está mal, por algo es funable. Entonces siento que es más eso. Si vos te metés en un tema muy incómodo para cierto grupo de gente, o capaz sos burla, o se te trata de minimizar, o de burlar, o tomar de gracia, después surgen un montón de memes que sí, o sea, en el momento algunos a nosotros nos hace gracia, pero sigue siendo una manera de ocultar y tapar un tema de que tratan de hablar las personas. Bueno, después de este ejercicio realizado por ustedes, quisiera preguntarles
¿qué reflexiones surgieron precisamente después de escuchar a las personas? Es decir, ¿cómo vivieron ustedes este ejercicio de escucha? Y bueno, en el fondo, ¿por qué creen ustedes que algunas voces tienen más legitimidad social que otras? Bueno, nos dimos cuenta que, bueno, a la primera que les preguntamos, ellos trataban de responder con lo políticamente correcto, con lo que ellos creían que era correcto, pero ya como hablando, como hablar y hablar y hablar, y ellos ya se fueron soltando y fue como... Fueron encontrando seguramente muchos elementos. Sí. Sí. Bien, ¿qué otros elementos quieren destacar? Bueno, considero que es muy importante que muchas de las personas a las que entrevistamos consideran que sus opiniones no son válidas, que se sienten minimizados por ser jóvenes, porque a veces muy posiblemente sean inexpertos de un tema o algo así y quieran dar una opinión, y por el hecho de que ya hay un discurso preestablecido sobre el tema o sobre que alguien les dijo, les categorizó ese discurso, pues siguen estableciendo esas relaciones como ovejitas que van saltando de rebaño en rebaño, más no se cuestiona. Otro elemento que se quiera destacar frente a este asunto, recordemos que Michel Foucault, se ha estudiado en el curso muy seguramente, ¿verdad? Decía que el discurso no circula libremente, ¿no? Y quizás este ejercicio nos permite comprender precisamente eso, ¿no? Que hablar y ser escuchado también tiene relaciones de poder. ¿Cómo ustedes logran identificar también que el poder allí no simplemente se tiene, no hablamos de que el poder se tenga, sino que el poder se ejerce? ¿Desde qué perspectiva ustedes logran identificar que estos rasgos son muy propios en las voces que acabamos de escuchar? ¿Qué les llama la atención de esas miradas frente al poder, el ejercicio también de la autoridad? Bueno, en cuanto al poder y al discurso, vemos que ellos se sienten pues invisibilizados, pero también tienen una opinión muy fuerte acerca de los chistes y de las redes sociales. Y en cuanto pues a que el poder, la gente con poder tiende a invisibilizar o a tapar lo que ellos hacen, pero cuando los atacan a ellos directamente, ellos intentan que sea como un discurso ya de aporofobia, por decirlo así, cuando ellos también están de rechazo al haciendo lo pobre, mismo. ¿no? Vale, ¿por aquí? Las personas que tienen poder tienen un discurso que son mayormente escuchadas, a diferencia de las personas que no tienen poder, porque logramos asociar las personas con poder, las personas más intelectuales con la verdad. Entonces las personas, aquellas que dicen un discurso pero tienen ese poder, es como, ay, es que esta persona lo dijo, y no vamos más allá de qué fue lo que dijo, cuáles son esas razones por decir eso, y no estudiamos ese discurso. Normalmente es como, tiene razón porque fue esa persona. Ok. En esta relación, en esta sección, ya para ir finalizando este momento, preguntarles en una frase, ¿qué ha representado para ustedes el paso por el curso Discurso y Construcción Social? ¿Qué elemento logran distinguir como auténtico aprendizaje en este sentido? Todo lo que hacemos no es neutral, sino tiene una connotativa política. Las palabras y los discursos que damos a diario o que recalcamos en nuestra vida cotidiana siempre van a significar algo para los demás, no solamente para nosotros. Muy bien, ¿qué otro elemento ya para ir cerrando en este caso? ¿Alguna frase, alguna idea potente, algún aprendizaje claro que vaya quedando como resultado de esta experiencia? Por ejemplo, estábamos hace poco teniendo una lectura y nos hablaba sobre la ley de Mateo. Entonces, al que tiene más, darle más, y al que tiene menos, darle menos, que era lo que normalmente se pensaba de el que es rico siempre va a ser rico y el que es pobre siempre va a ser pobre. Se va legitimando ese discurso, Ajá. ¿no? Y por último, ¿algún elemento, rasgo distintivo que quieras destacar? Bueno, lo que decía mi compañero Wilson, que ninguna opinión es neutral, que todas nuestras opiniones cuentan y ya. Bueno, ahí vamos poniendo justamente en juego la importancia de las palabras y cómo estas
van configurando discursos, no solamente las palabras, también los gestos, las apuestas, el lenguaje no verbal, que también reconfigura y define los discursos. Y en Humanizarte siempre tenemos espacio para la música. A esta hora nos vamos con este tema musical de Carlos Varela, denominado Una Palabra. Estamos de regreso en Humanizarte, después de haber compartido también todas estas miradas, todos estos enfoques. Siempre, sin duda alguna, una palabra lo dice todo. Y como dice Carlos Varela en su canción, y al mismo tiempo no dice nada, ¿no? Parece ser que permanentemente los discursos nos van tejiendo una forma de relacionarnos con los demás. Muchas veces pensamos que los prejuicios aparecen naturalmente, pero realmente aprendemos formas de mirar a ciertos grupos sociales a través de discursos, a través de imágenes, a través de comentarios, a través de medios de comunicación, ¿no? Y experiencias cotidianas compartidas. En el marco de este curso de discurso y construcción social, hemos tenido hoy la experiencia de tener aquí varios estudiantes, y ahora viene otro grupo selecto de estudiantes que han venido haciendo un trabajo llamativo en este sentido para dialogar en esta sección sobre cómo el odio también se aprende, ¿no? Los estereotipos y construcción de eso que se ha denominado enemigo social. Pero antes de meternos en materia, de entrar en los detalles propios de ese ejercicio también compartido y muy interesante que nos traen, saber quiénes nos acompañan en este día, en este momento. Así que comenzamos por este lado. Bueno, yo soy Jessica Guarín, de Sociología. Del programa de Sociología, muy bien. Mi nombre es Nicole Galvis, de Trabajo Social. Mi nombre es Karen Espitia, de Trabajo Social. Mi nombre es Laura Barragán, de Trabajo Social. Bueno, antes de entrar en materia con el producto que ustedes nos traen el día de hoy, cuéntenos preliminarmente qué elementos les ha llamado la atención de la experiencia, del acercarse a las personas a compartir y conversar sobre este asunto, donde encontramos que el odio también se aprende. Sí, pues durante este proceso reflexionamos sobre cómo muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas, y también cómo los prejuicios marcan y afectan la convivencia y el respeto hacia los demás. Ese fue como la reflexión que nos quedó a nosotras durante el proceso. Bueno, ¿qué otros elementos quieren destacar? Pues que los prejuicios y los estereotipos no nacen de manera natural, sino que se aprenden a través de los medios de comunicación, las redes sociales y etcétera. O sea, no es que a alguien se le haya ocurrido decir tal cosa porque sí, o sea, no es un asunto del azar, ¿no? Eso tiene de base también unas prácticas cotidianas que los terminan validando, ¿no? Es cierto, e incluso es un proceso normal en nuestra sociedad. De hecho, es incluso hasta necesario para que nosotros tengamos como una previa imagen cuando nos vayamos a acercar a una persona. Y en sí el estereotipo podríamos decir que no es malo, el problema es el prejuicio que se genera hacia esa población o hacia esas personas que pertenecen a ese grupo. Porque claro, los estereotipos nos dan una imagen para guiarnos de hacia quién le estamos hablando, por ejemplo. No sé, sobre estereotipos, por ejemplo, el profesor es muy bravo. Y eso nos da una manera de acercarnos a él. Cosa que no es cierta, ¿verdad? No, para nada, no. Algunos. Solo algunos, y eso ya nos prevé un poco para acercarnos con un poco de más de respeto, okay. Pero el estereotipo en sí no es malo, sino ya el prejuicio que generamos, por ejemplo, de, no le vamos a hablar entonces porque a él no le gusta que ni le dirijan la palabra.
Sí, o sea, digamos a lo que yo me refería en las experiencias cotidianas, digamos, vamos en el transporte público, no sé, y escuchamos mucho, digamos, el tema de nuestros migrantes venezolanos. Entonces ya como que todos tenemos esa idea de que no, ellos vienen a hacernos daño acá, que una cosa, que otra. Entonces como que diariamente vivimos con eso en nuestra cotidianidad y en eso mismo es que También fue muy interesante ver que por medio de las dos entrevistas se pudo observar cómo esa construcción social del prejuicio aún sigue actualmente arraigada en nuestra sociedad y especialmente enfocada como en comunidades que llegan a nuestra sociedad o grupos sociales que se están formando y que para nosotros que se implementa más que todo el miedo, es algo extraño que está llegando a nuestra sociedad y que tristemente se está generando ese prejuicio negativo. Nunca le damos como la oportunidad de conocerlos a profundidad. Muy bien. ¿Qué preguntas hicieron a las personas que se acercaron, a quienes ustedes se acercaron también a compartir y conocer su perspectiva? Bueno, nosotras entrevistamos a 2 personas, una profesora y otro señor administrativo. Como número 1 le preguntamos qué imágenes o ideas vienen a su mente cuando escucha hablar de ciertos grupos sociales. Como número 2, cree que los medios influyen en cómo vemos a algunas personas y cómo. Como número 3, tenemos qué prejuicios cree que existen actualmente en la sociedad. Como número 4, ¿has escuchado comentarios que generalicen o etiqueten a ciertos grupos? Y ya para finalizar, la pregunta 5 es, ¿qué efectos cree que tienen estos estereotipos en la vida de las personas? Bueno, ¿qué les parece si escuchamos entonces este producto generado por ustedes y compartido también en el marco de este espacio hoy en Humanizarte? Pues imágenes como tal, no. Ideas de pronto de que si fuéramos un poco más comprensibles y tuviéramos como esa autonomía de decir, bueno, sí, tal persona es así o tal grupo es así, pues es como cuestión, porque es que igual no vamos a mejorar nada si odiamos o no odiamos a ese grupo, las cosas van a seguir presentándose como, tal y cual como son, ¿sí? Entonces, más o menos es como que crear conciencia y meternos en la cabeza de que cada quien tiene su modo de ser y cada tiene un modo de pensar. Entonces, imágenes como tal, ¿no? Pues hay personas que tienen su inclinación y hacen presentaciones lindas o cosas bacanas, como digámoslo así. Entonces no se me vienen como imágenes, más bien como ideas y respeto hacia los demás. Sí influye demasiado. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociales se encargan de difundir cuánta vaina haya en el camino y a veces como que más lo negativo que lo positivo. Y en medios de comunicaciones pues a veces te informan solamente lo que quieren que tú te metas a la cabeza, entonces sí influye demasiado. Prejuicios. Pues si hablamos de la desigualdad, pero pienso de que si uno lo mirara desde otro punto de vista, el ser humano es capaz de hacer muchas cosas, ¿sí? Y los prejuicios que hay es porque tú mismo te los creas o te los digámoslo así, te los cargas. Pero en realidad todo el mundo es capaz de hacer cosas y tener ideas y de salir adelante. Entonces los prejuicios son como así, llamados prejuicios, entonces es de cada persona, ¿sí? Pero como tal no, diariamente se escucha, por donde pasa siempre se escucha y no sé cómo se crea esa xenofobia por ciertas inclinaciones o por ciertos partidos o por cierto modo de pensar, entonces sí se escucha demasiado. Bastante, porque como habemos muchos que tenemos la capacidad de decir, oiga, si esa persona es así o aquel grupo es así y acertar las cosas, hay otros que no, y lo que hace es como replicar y inculcar ese odio hacia los demás, entonces sí hay demasiado efecto. Bueno, muy llamativa y muy interesante pues esta mirada que nos comparte uno de los entrevistados que hoy traen precisamente a nuestra emisión de Humanizarte. ¿Qué aprendieron sobre la construcción social de los prejuicios a partir de este ejercicio donde por supuesto aparecen unas miradas
que ponen en tensión, ¿no?, el lugar desde el cual también nosotros solemos entendernos, comprendernos socialmente. Pues yo siento que esto es como una invitación como a reconocer la empatía y como el respeto pues hacia diferentes personas, ¿no? Porque pues no todos somos iguales, pero no por el hecho de no todos ser iguales, hay alguien como no sé, como caracterizar a ciertas personas de por qué, ¿sí me entiende? Y no sé. Bien, ok. ¿Qué otro aspecto quieren destacar? También decir que la construcción social de estereotipos no solamente enfocarlo tanto, digamos, a la parte de esparcirlo como algo ya cotidiano, sino que también poderle enfocar a hacerle un cambio, dado que la construcción social no solamente es para algo negativo, sino poder transformarlo a algo positivo, a algo que pueda dar como un nuevo concepto a ciertos grupos o comunidades que se estén dando hoy en día. Es como se dice popularmente respecto a esta mirada del discurso único, ¿no? La única mirada. El problema no es que existan los estereotipos, el problema es que los estereotipos son incompletos, ¿no? Que también aparece de manera muy, muy recurrente. Y claro, y juzgan solo a ciertos grupos y bueno, digamos desde mi carrera todo se mira muy social, desde la estructura y ver cómo estos estereotipos y los prejuicios se construyen socialmente. Pero algo que yo vi desde la entrevista es que él habló mucho desde su posición individual y él lo que decía es como todos podemos crear un pensamiento crítico y justamente ahí está la invitación como que a todos analicemos los estereotipos que reproducimos y no sé, con los chistes que hacemos vemos como, bueno, primero voy a analizar qué estoy diciendo y por qué me está dando risa y desde ahí construirme como persona que no juzga a los demás por el grupo social al que pertenecen. Sí, digamos, reconocer algunos estereotipos que están tan normalizados hoy en día que a veces hasta nosotros mismos los repetimos sin darnos cuenta. Como decía mi compañera, los chistes. Muchas personas suelen hacer chistes, pero en otro tono y uno sin saber se burla o pues hace como, bueno, sí, esto es normal. Y en una frase, un elemento que quieran destacar como aprendizaje de no solamente de esta experiencia de entrevista, sino también del ejercicio compartido a lo largo del curso. ¿Algún elemento que quieran reconocer como aprendizaje vital dentro de su paso por este espacio? Podemos comenzar por aquí. ¿Algún elemento que quieran destacar? Yo digo que los discursos, bueno, como ya he mencionado antes, no son al azar. Y a partir de eso tenemos que construirnos como personas con un pensamiento crítico que no siguen, por ejemplo, los medios que implantan la posición que ellos quieren ahí implantar fija y que se quede ahí, no. Vayamos más allá, investiguemos, construyamos nuestro pensamiento y no nos quedemos solo con lo que nos muestran las redes sociales ahora o los medios de comunicación. Bien, no quedarnos solamente ahí en la superficie, ¿no? Bueno, pues como también entendimos que cuestionar los prejuicios y como no repetir como esos discursos de odio, pues pueden contribuir como a una sociedad con más empatía y más inclusiva. Más empatía y más inclusión. Como decíamos, pues estas formas de rechazo se aprenden en la familia, en la escuela, por los medios y las redes sociales, ya que pues esto influye en nuestra forma de pensar y actuar frente a los demás. Y por último, Se daría como una invitación a romper ese estereotipo, romper ese discurso, transformarlo y crear una nueva sociedad. bien, muy valioso entonces esta mirada, muy valiosos los aportes que hoy nos han traído aquí Humanizarte los estudiantes del curso Discurso y Construcción Social. En esta sección hablando sobre cómo el odio también se aprende. Muy bien, y después de hablar sobre exclusión, prejuicios y discursos de odio, también aparece una pregunta necesaria. ¿Es posible construir otras formas de narrar? Porque si el lenguaje puede producir violencia, pues sin duda alguna también puede producir reconocimiento, puede producir empatía
y posibilidades de encuentro. Por eso este espacio y este momento, esta sección final aquí en Humanizarte, nos va a ayudar a entender por qué narrar nos ayuda para humanizar. Discursos, alternativas frente al odio y la exclusión. Y para ello tenemos otro grupo de maravillosas personas que nos acompañan a esta hora, estudiantes de Ariandina. Compártanos su nombre y el programa al cual pertenecen. Mi nombre es Valentina Saldaña y estudio trabajo social. Mi nombre es Carol Saavedra y estudio trabajo social. Mi nombre es Karina Camargo y estudio trabajo social. Mi nombre es Dana Rodríguez y estudio trabajo social. Bueno, aquí rodeado de trabajadoras sociales, ¿no? Frente a la experiencia, frente al acercamiento, frente a lo que ustedes preliminarmente empezaron a encontrar de manera significativa en este diálogo con otros y otras, ¿qué les ha llamado la atención? Pues digamos, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que encontramos estudiantes que no eran del área de humanidades. Y tenían muy buenas respuestas, eran muy profundas en el sentido de que no solamente nos respondían sí, no, tal vez, sino se extendieron tanto que tuvimos que cortarlo, pero nos dieron muy buenas respuestas que incluso empatizamos con ellas y dijimos sí, tienes toda la razón. También reconocer que si bien no pertenecían a la carrera o a la Facultad de Humanidades, también estos discursos no solo se enfatizaban en los demás, sino que se reconocían en sí mismos, como el no aplicarlo a los demás, sino que reconocer que esto también nos puede afectar a todos. También que son conscientes de las realidades que vivimos y de los discursos que existen de odio en la cotidianidad de vida, y como que reconocen el error y como que también tratan de implementar estas nuevas soluciones. Sí, pues básicamente lo que hicieron mis compañeras, entrevistamos a un muchacho, el cual pues como que digamos al inicio no tenía una idea como de a qué punto queríamos llegar, pero sin embargo siempre está como el discurso de tener empatía, de entender y ponerse en los zapatos de las otras personas para hablar, para dar un discurso lleno de respeto y comprensión hacia los demás. Bueno, diversas miradas, distintos enfoques, múltiples preguntas. Hablemos sobre esas preguntas que ustedes les formularon a las personas cuando se acercaban, las encontraban. Un poquito, mencionemos cuáles son antes de escuchar el audio que ustedes han preparado para nosotros. Sí, exactamente como lo decía Carol, entrevistamos a un chico y a dos chicas. El chico es de negocios internacionales y la chica es de mercado y publicidad. Las preguntas que realizamos fueron: la primera, ¿qué cree que debería cambiar en la forma en la que hablamos de otras personas? La segunda es: ¿cómo podemos evitar estos discursos que excluyen o discriminan? La tercera, ¿qué significa para usted humanizar el lenguaje? La cuarta, ¿qué mensajes cree que hace falta actualmente en la sociedad? Y la última, ¿cómo crees que las palabras pueden ayudar a construir una sociedad más respetuosa? Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos vamos entonces con este producto que ustedes nos comparten el día de hoy? Narrar para humanizar, discursos alternativos frente al odio y la exclusión. Siento que hoy en día estamos muy segmentados por las opiniones que vemos reflejadas en redes sociales y precisamente son plataformas que manejan discursos en donde la mayoría de las cosas que comentamos o que leemos no son cosas que le diríamos a una persona cuando estamos de frente. Entonces siento que muchas veces juzgamos a la gente sin conocer como la historia que hay detrás de, o por lo que han pasado, o porque son así, o porque actúan de esa forma. Entonces siento que más allá como de entender por qué los afectamos, es tener más conciencia sobre el por qué lo hacemos. La humanización es algo que nos caracteriza como seres humanos. Sin embargo, hoy en día creo que hacemos de todo menos humanizar. O sea, humanizar es transmitir con base a lo que nos caracteriza a ser humanos, que en este caso son los sentimientos, la capacidad de razonamiento que tenemos a diferencia de las otras especies. Entonces siento que humanizar es razonar, entender y de ese modo saber promover. A través de la educación. Yo creo que una sociedad que reconoce no solo su cultura, sino la de los demás y se dedica a estudiar sobre los temas antes de hablar, es un factor clave en ese proceso. O sea,
si tú no sabes del tema, mejor no opines, porque a veces no sabes de qué manera estás afectando a las otras personas o no sabes de pronto todos somos parte de un sistema y este sistema se ha encargado de oprimir a las minorías y oprimir a las diversidades tanto sexuales como raciales. Entonces, pues muchas veces esos discursos caen en esos temas y pues por desconocimiento terminamos afectando a los demás. Creo que tratar a la gente con más amabilidad y con más amor. O sea, creo que ese es el discurso que más falta porque nos hemos vuelto demasiado individualistas. Lastimosamente, pues, hay una frase que me gusta mucho y es que se requiere de una villa o de todo un pueblo para criar a un niño. Y muchas veces, como tal, deberíamos por lo mismo unirnos como sociedad y tratarnos con más cariño, con más respeto, no solo hacia los niños, sino a todos en general, porque de eso se trata la vida y también de eso se trata construir seres humanos mejores y más conscientes no solo de ellos, sino del mundo que los rodea. A partir del discurso se hacen muchísimas cosas y si empezamos con discursos de afecto, de tranquilidad y no discursos de odio como a lo que estamos acostumbrados, yo creo que podemos llegar a un futuro mejor. Una muy buena posibilidad entonces para repensarnos el lugar de los discursos y pensar muy propositivamente. Quiero preguntarles un poco frente a ello, ¿cómo creen que pueden construirse entonces discursos más empáticos a partir un poco de toda esta experiencia, del encuentro con las personas, de sus propias prácticas de vida? ¿Qué quieren señalar al respecto? Como bien lo mencionaba, al chico que nosotras entrevistamos, él también tocó algo que es supremamente importante y es que no tenemos no podremos ponernos en la posición de señalar al otro, sino también de reconocer cuál es nuestro error como tal. Digamos que no justificar o llegar a sentirnos vulnerables ante los demás, sino también reconocer cuáles son las falencias que estamos haciendo. Y que digamos que personalmente reconocerlo y asimismo construirlo. Eso es importante. Reconocer y construir. Sí, señor. Y reconocer también y construir desde la empatía, desde ponerse en los zapatos de las otras personas, siendo consciente del impacto que tienen las palabras que uno dice, ya sea positiva o negativa, frente a otras personas. También empatizar con las personas y humanizar nuestro discurso. Es muy importante porque muchas veces como que esa palabra de no pensamos antes de hablar pasa muchísimo. Entonces creo que tenemos que empezar a humanizar nuestro discurso y empezar a decir las cosas porque no estamos hablando, ni siquiera a un animal se le hablaría así, sino estamos hablando con humanos y los humanos tenemos sentimientos y nos duele muchísimo. Sí, exactamente como lo dicen mis compañeras. Lo que dice Karina del hablar de un animal fue algo que concordaron las dos chicas de las entrevistas que nos dijeron. Y sí, complementando lo que ellas dicen, ser más empáticos y pensando antes de hablar. Bueno, ¿qué ha representado para ustedes pasar por este espacio del curso Discurso y Construcción Social? Brevemente. Digamos, a mí, justamente eso de pensar antes de hablar, como que soltarme más al hablarlo, pero sí siendo más consciente de la otra persona con la que estoy hablando. Porque no todas las personas recibimos de igual manera las palabras. Todas somos muy diferentes y todas tenemos que ser muy conscientes a quién le estamos hablando y cómo le estamos diciendo. Retomando con lo que dice mi compañera, también nos deja como la enseñanza de que no es únicamente un discurso que sale de la nada, sino que es toda una construcción y que también viene desde nosotros, en donde también regulamos bien sea palabras, expresiones, estereotipos que mencionaban nuestros otros compañeros y asimismo incluso el tono de voz y demás, que era súper importante. Porque estamos habitados por el lenguaje. Exactamente. ¿Qué elemento también quisieras destacar? Sí, como lo que dicen, complementando nuevamente, pensar antes de hablar, ser más empáticos de cómo se puede sentir la persona a la que le estoy dirigiendo la palabra y de las acciones o lo que puede pasar si yo digo un estereotipo o algo que está mal. Sí, pues es como en el hecho de dar para recibir, en cómo uno se expresa y dice ciertos comentarios frente a otras personas y cómo uno espera que ellos también
se dirijan a uno con respeto y con empatía. Bueno, una linda oportunidad entonces para pensarnos también en Humanizarte el día de hoy, esas nuevas formas de narrar para transformar. Seguimos, por supuesto, sin duda alguna, tejiendo prácticas sociales y discursivas que nos alienten a transformar nuestras realidades desde la vida cotidiana. ¿Qué tal si nos vamos con una breve pausa musical? Llega Silvana Di Lorenzo, Palabras, Palabras. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Humanizarte, ya en el tramo final de nuestra emisión. Una cabina bastante cargada, como ustedes pueden ver en este momento. Invito por favor a quienes están por allá que se hagan por este ladito, también por este lado, porque de esta manera estamos hoy dándole no solamente visibilidad a nuestros estudiantes, también a sus voces, el reconocer el lugar que ellos y ellas ocupan también como actores de transformación permanente de las prácticas cotidianas, y qué mejor que hacerlo a través de este espacio de discurso y construcción social. Ahí, como dice Calle 13, ¿no? El Aguante. El Aguante, que es una canción característica que en el fondo revela las prácticas de resistencia que son tan importantes cotidianamente frente a esos discursos que se nos imponen y frente a esas formas de ver el mundo que se nos plantean. Estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Agradecerles a todos y todas por su disposición. Ha sido una experiencia altamente interesante, y por supuesto invitarles para que sigan en sintonía de Ariandina Radio. Recuerden que nos pueden seguir a través de Instagram en @Ariandina Radio, y por supuesto en YouTube a través del canal de Ariandina Radio TV. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy. Insistimos, con un grupo bastante nutrido de estudiantes y pues de personas maravillosas con las que he tenido la posibilidad de compartir este semestre. Un aplauso, por supuesto, para todos y todas. Qué bella experiencia el terminar de esta manera un espacio de diálogo, de encuentro y de transformación. Y por supuesto, sigan en sintonía de Ariandina Radio. En el Control Master nos ha acompañado Fabián Pérez, este equipo de Humanizarte desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, desde el Departamento de Humanidades. Darles un lugar importante a las voces de nuestros estudiantes ha sido una oportunidad maravillosa para seguir creciendo juntos. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Agradecerles a todos y todas por acompañarnos, y recuerden que Humanizarte está al aire. Humanizarte. Imaginación. Revolución. Creación. Arte. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, eso es la humanidad. Tu radio. Mi radio. Nuestra radio. Somos Ariandina Radio.